Lucas capítulo 2, versículo 7. Hay un versículo que me impacta y quiero enseñar sobre este tema esta mañana. Dice Lucas capítulo 2, versículo 7, la historia más maravillosa del universo se encuentra aquí en este pasaje, donde a través de esta historia el mundo, el tiempo se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. Sin duda es un hecho que conmovió, cambió la historia de la humanidad y que indudablemente la misma historia confirma este hecho, la Navidad, que quiere decir el nacimiento de la vida, el nacimiento de Cristo. En Lucas capítulo 2, versículo 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. Y aquí está el mensaje o el estudio de esta mañana: porque no había lugar para ellos en el mesón. A muchos les interesa la religión, el diablo, quieren ver al Señor en dos lugares: en la cruz, muriendo. Pero la mala noticia para Satanás es que él no se quedó en la cruz, él resucitó. Hay otro lugar que el diablo y la religión quiere ver a nuestro Señor, y es en el pesebre. Pero él no está en el pesebre. Fue un hecho que sucedió una vez y no vuelve a repetir. Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Quiero predicarles el mensaje que he titulado: no hay lugar para él en el mesón. No hay lugar. ¿Tiene el Señor lugar en su mesón? Señor, gracias por este tiempo que nos permite estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a meditarla, a creerla, a asimilarla, a recibirla humildemente en nuestras vidas. Necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder, necesitamos de tu ayuda. Reconocemos que sin ti no somos nada, Señor, y hay una preocupación sana por ver crecer a mis hermanos. Y sin duda hoy es un día alegre, principalmente para ti, pero para mí también. Señor, permite que el Señor Jesús cada día sea más importante en nuestras vidas, que sea la prioridad, la preeminencia. Señor, el ser divino de tu Hijo en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Que todo lo que hagamos sea para honrarte, Señor. Bendice este tiempo, usa a las maestras para impartir poderosamente tu palabra, que queremos ver nuevos convertidos, Señor. Queremos ver los convertidos creciendo, madurando. Queremos ver tu iglesia fortaleciéndose en estos tiempos tan malos, tan inmorales, tan pecaminosos. Aviva tu obra, en el nombre de Cristo te lo ruego. Amén. Puede sentarse. La palabra que aparece aquí como mesón era la casa donde se daba posada a los viajeros. En el contexto, en el marco histórico, tenemos que entender qué es lo que está sucediendo aquí. Augusto César, que era el emperador de ese entonces, mandó que todo el mundo fuese empadronado. Eso sucedió, hermanos, Dios obrando en su soberanía para que se cumpliera la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo debía nacer en Belén. Entonces tenían que salir. Recuerde que ya María estaba cumpliendo sus días de alumbramiento, como dice aquí la Escritura, y ellos tenían que salir
hacia Belén. Venían desde Nazaret, o sea, de Galilea, hasta Belén, o sea, Judea. Ese viaje que tenían que hacer era muy largo y sin duda, hermanos, en este estado de embarazo, el viaje iba a ser más lento. Cuando llegaron ellos a Belén, pues todo mundo estaba allí hospedado y no había lugar para ellos. En los tiempos antiguos, el mesón eran lugares donde las caravanas de los viajeros pasaban la noche. Habían mesones de toda clase, mesones de buena calidad, eran casas, eran cuartos para los viajeros. Y en esos cuartos o en esos mesones también tenían establos para los animales. No habían carros en esa época. Entonces su transporte eran animales. Entonces los mesones tenían esos establos. Y esos establos tenían otros lugares que se llamaban pesebres. ¿Qué era un pesebre? El pesebre era una especie de cajón donde comían las bestias, donde guardaban la comida para los animales de los viajeros que venían en las caravanas. Este pesebre era un cajón hecho a veces de barro mezclado con paja, piedras cementadas con barro, y eran colocados en los establos para echar el pasto para los animales. Allí nació el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque no había lugar para el mesón. No había lugar para él en el mesón. La palabra pesebre, la palabra griega phapne, podría indicar también muchas veces el mismo establo, y ahí mismo estaban los animales y ahí mismo comían. En Lucas 2, versículo 12 dice: y esto servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No tiene nada que ver con la mundanalidad y el materialismo que se ve hoy en día. Mi Señor Jesucristo nació una sola vez y murió una sola vez. Por lo tanto, Cristo no nació anoche. Eso es herejía. Eso es antibíblico. Él ya nació y Él no se quedó allí. El diablo quiere ver al Señor ahí que no habla. Por eso es que no hay lugar para el verdadero Jesús de la Biblia en la vida de las personas. El mesón indica la comodidad, el mesón indica la vida de ellos. No querían, no había lugar para ellos, no había lugar para el Señor Jesús en el mesón, en sus propias vidas. En el primer siglo, las casas humildes se dividían en dos partes. La parte junto a la entrada servía de establo, en lugar donde se daba a comer a los animales y se protegían del frío y la lluvia. En la parte interior, un poco más elevada, vivía la familia. La familia. Yo quiero que enfoque lo que quiere decir la palabra mesón. ¿Qué haría usted si una persona muy importante viniera a su casa? Alguien que le va a facilitar alguna ayuda económica. ¿Cómo se prepararía usted? El pesebre indica la parte más fea de la casa. Esa fue la que le dieron al Señor. La parte donde venían a posar los animales. Tristemente, muchos cristianos en estos días le dan lo peor al Señor. No hay lugar para Él en el mesón. Muchos cristianos le dan lo peor a Él. No le dan la parte más preciosa. El mesón tipificaba el mejor lugar, pero dice la Biblia, no había lugar para ellos en el mesón. Muchos cristianos, hermanos, en estos días no tienen prioridades. Qué bueno que usted esté aquí, hermano. Eso está, hermanos, dando a entender que usted no le quiere dar el pesebre, le quiere dar el mesón al Señor. Pero ¿cuántos cristianos le dan lo peor? Las cosas del Señor son lo último, no hay prioridades.
no se congregan fielmente, no le dan ofrendas, le dan las obras. El Jesús bíblico no es famoso, el Jesús bíblico nadie lo quiere recibir. Se tocan puertas, la gente no quiere muchas veces recibir a Cristo. Qué bueno que usted haya atendido al mensaje de Dios y hoy esté en la casa de Dios dándole lo más importante de su vida en este día, que es el tiempo, su corazón, su disposición. En los tiempos de su nacimiento y su vida, si usted ha estudiado la Biblia, el Señor siempre fue rechazado. No hubo lugar en el mesón, para muchos no hay lugar para el Señor en sus vidas. Inclusive hay iglesias que no le dan lugar. Mire, hay iglesias que cierran, se van de vacaciones en esta próxima semana. Como si mi comunión con Dios fuera como una empresa, como un agüero, no, hermano. Yo dependo de Dios todos los días de mi vida. Cada cristiano debe entender eso. De ahí que el Señor le tiene que decir a esta iglesia: "He aquí estoy a la puerta y llamo". Ellos vinieron al mesón y tocaron. No hay lugar. Y Él dice: "Aquí estoy a la puerta y llamo". No hay lugar para la consagración. No hay lugar para que Cristo entre. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Y no se está refiriendo a una invitación a ser salvo o a que le abra el corazón. No. Se está refiriendo al cristiano, a la iglesia, a su hogar. Esta mañana hizo un devocional con su familia. Esta mañana le dio lugar al Señor para que entrara a su vida y cenara con Él y tuviera comunión con Él. Anoche muchos se preocuparon por estar con la familia y cenando. ¿Y el Señor qué? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde estuvo la oración? ¿Dónde estuvo la lectura de la Biblia? ¿Dónde estuvo el estudio de la palabra de Dios anoche? Muchos no les interesa el verdadero Jesús. La Biblia dice en 2 Corintios 11: "Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo". De la sincera fidelidad a Cristo. El diablo quiere que usted no sea fiel a Dios. Por eso, hermanos, me da alegría, entre muchas cosas, verle a usted esta mañana. Eso es algo importante para nuestro Dios, la fidelidad. Pero Dios demanda ahora algo mayor, una mayor consagración a Él. Esta clase de Jesús a muchos cristianos inclusive no les gusta escuchar. Dice el diablo, su sincera fidelidad a Cristo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, 2 Corintios 11:4, otro Jesús. Claro, ese es el Jesús que la gente quiere, otro Jesús. No el Jesús de la Biblia, no el Jesús que demanda para ir al cielo nacimiento nuevo. Si no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Jesús de la Biblia que dice: "Ve y no peques más". Ese clase de Jesús no está de moda, no le gusta. Es el que viene y toca y dice: "No, esa clase de Jesús no hay lugar aquí en este mesón. Mejor allá en el pesebre, allá". En estos tiempos es igual. El Señor Jesucristo de la Biblia no es popular para ellos, el de la Biblia. Ellos solo quieren a Jesús como sanador. Algunos quieren como su proveedor. Le buscan solo porque quieren sacar un provecho egoísta de Él. Quieren ver, hermanos, a veces las cosas son bien, si usted lo piensa, son ilógicas. Supongamos que, solo supongamos, Cristo no pudo haber nacido un 24 de diciembre, jamás. Ni la historia lo confirma, ni la Biblia lo confirma. Los pastores estaban en la noche y en Israel en esa época había invierno. Los pastores no pueden estar en la noche, se morían de frío. Pero solo supongamos que Él nació anoche. Entonces hoy está cumpliendo años. Supongamos. Cuando alguien cumple años, ¿a quién le dan los regalos? ¿Y qué es lo que está buscando la gente? ¿Usted cumplió años anoche? ¿Usted cumplió años? A menos de que usted haya cumplido años, le damos regalo. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso?
¿De dónde salió eso? No de la Biblia, eso es pura falsa doctrina. ¿Dónde dice? Se supone, digamos, ¿no? Que eso es una costumbre más occidental que oriental, que tienen que estrenar el día de su cumpleaños, bla, bla, bla. ¿Cuántas ofrendas trajo esta hoy para el cuerpo de él, de su iglesia? Debería cada uno, todos aquí, estoy lleno de regalos. Si eso fuera verdad. Esa clase de Jesús no es popular. Vemos muchos siguiéndole por el alimento o por lo que lo sanó. Juan 6:26, mire lo que dice la palabra de Dios. Esta clase de Jesús no es popular, no le gusta a la gente. El Jesús de la Biblia, el Jesús que reprende el pecado, el Jesús santo, puro, el Jesús verdadero, el Señor, mi Salvador. Por supuesto que Él sana, por supuesto que Él provee, pero eso no es lo principal por el cual estamos buscando. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero ser más como Él. Y dice aquí en Juan capítulo 6, versículo 26, respondiendo Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan. ¿Por qué está hoy aquí, hermano? Bueno, por la razón que haya venido, qué bueno que vino. Pero esa razón cámbiela. Usted necesita ser salvo. Usted necesita un Salvador. Es interesante que el texto que leímos dice así la palabra de Dios: que os ha nacido hoy en la ciudad de David no dice un proveedor. Si el problema de este mundo fuera dinero, hubiera sido un proveedor. Si el problema hermano, para eso allá afuera Dios nos dejó finanzas, hay que salir a trabajar, hermano. Si el problema fuera de salud, os ha nacido hoy un sanador, pero no, dice Salvador, porque el problema es del pecado. Un Salvador que es Cristo, el Mesías, Cristo, el ungido, en el griego ungido, el ungido de Dios, en el griego es Cristos y en el hebreo es Mesías, la misma palabra, el ungido de Dios quiere decir. Cuando decimos cristianos es porque hemos recibido la unción del Santo. La palabra Cristos ahí, el ungido del Señor. Es interesante eso. En Juan capítulo 6, ahí mismo, cuando el Señor le reprende y habla acerca de su vida como Salvador y lo que tenían que hacer, el Señor quería confundir y poner loco a más de uno. Y estaba hablando: si no comes de mi carne, no bebes de mi sangre. Pero ellos no lo entendieron, ellos lo vieron literal ahí, pero Él se refería a su vida, a recibirle a Él, a aceptar su sacrificio en la cruz. Y en Juan 6:66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, porque se confrontaron con la santidad, la diferencia del Jesús verdadero. Y dijo entonces Jesús a los 12: ¿quiere acaso iros también vosotros? ¿Se quieren ir? ¿Se quieren ir también? La Biblia dice que tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Eso es lo que está sucediendo hoy. No hay lugar para Él en su mesón. No hay lugar para Él. Por eso no hay Biblia. Por eso usted no tiene ni siquiera una Biblia. Por eso usted ni la lee. Por eso era más importante cualquier otra cosa que el mismo Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él fue despreciado del pueblo. Salmo 22:6. La Biblia enseña en Isaías 53 que Él fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Él es el Señor Jesucristo. El verdadero Jesús, el Jesús de la Biblia, siempre ha sido y será menospreciado. La pregunta: ¿usted le está menospreciando a Él? El diablo solo quiere ver al Señor siempre en un pesebre, indefenso, o en la cruz muerto, pero no. Bendito Dios, Él está vivo. Hay tres aspectos en esta historia de la Navidad en la que la gente no quiere al Señor en su mesón. No lo quiere.
Repito, la gente quiere al Jesús que todo sana. Y déjeme decirle que cuando Cristo vino en la tierra, Él no sanó a todo mundo. Es más, no me registra, y todavía sigo estudiando, no me registra un caso que el Señor haya sanado a un creyente. Pablo, enfermo, Timoteo estuvo enfermo, Pablo estuvo enfermo. ¿No? Lo mandó a un remedio. Ahora, Dios puede sanar al que quiera, cuando quiera, donde quiera. Él es Dios. Pero la gente está buscando a un falso Jesús. El primer aspecto que la gente no quiere al Señor en su mesón, lo vemos en la historia de la Navidad de Mateo 2:1. Dice la Biblia: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Interesante. ¿Por qué se turbó él? Quiero que sepa algo en cuanto a Herodes. ¿Quién era Herodes? Herodes, como persona mayor, se ganó el respeto del emperador romano. El Senado le dio lo que él deseaba y lo constituyó a Herodes el rey de los judíos. Sí, Herodes era el rey de los judíos. Ese era su título y ese era su trono. ¿Qué estaba aconteciendo allí? Apague su celular, por favor. ¿Qué estaba aconteciendo allí? Llegaron los magos y no eran 3, hermanos. Pura herejía. Magos, plural, puede ser 3, 2 o más. No era, según la historia, y metiéndose un poco en la historia bíblica, eran muchos. Y no venían 3 viejitos ahí en 3 camellos, venían con ejércitos. Caminaron 2 años desde Babilonia hasta Belén de Judea. Traían cocineros, eran, la palabra magoi, magistrados. No eran magos que hacían magia, no, magistrados, magoi, la palabra griega. Ellos venían escoltados, armados hasta los dientes, venían cargados con oro, incienso y mirra. Tenían que pasar, hermanos, si no estoy mal, unos 2000 kilómetros para llegar ahí, y tenían que pasar por muchos lugares peligrosos. Ellos, desde el momento que salió la estrella hasta que llegaron a Belén, cuando llegaron a Belén, miren esa cantidad de mitos que hay. El Señor no estaba en el pesebre, el Señor ya estaba en su casa. Así que tumbe todo eso que tiene allá de ídolos en su casa. Cuando ellos vieron del oriente, pastor, ¿dónde dice eso? Ya que estamos en eso, pues metámonos aquí. Mateo 2. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Herodes, entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho. ¿Por qué se enojó? Y esto sirve para la misma enseñanza. Mandó matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Por qué menores de 2 años? Aquí lo dice. Menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, los magos duraron 2 años. Cuando apareció la estrella, el Señor nació. Y la estrella los dirigió desde Babilonia, desde el oriente, hasta Belén. Pero cuando llegaron, ellos ya no estaban en el pesebre. ¿En dónde estaban? Mateo 2:11, versículo 10, Mateo 2:10. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar, ¿en dónde? Ya no estaban en el pesebre. El Señor ya no estaba en pañales, el Señor ya estaba caminando. Todos esos mitos tienen que tumbarse con el poder de la palabra de Dios. Amén. 2 años tenía el Señor cuando los magos llegaron. Ahí estaban los magos
y le dicen al rey Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes: ¿cuál rey? Yo soy el rey. No, hay otro rey. Y se turbó, por eso se turbó. Y más adelante leímos, se enojó mucho. ¿Por qué? Hermano, alguien tiene la audacia, diría Herodes, de tomar mi trono y tomar mi título. Con razón Mateo nos dice que Herodes se turbó. Esa palabra turbado nos da la idea de alguien que está visiblemente agitado. Él no aceptaba, Herodes no aceptaba ni nunca aceptó. La historia dice que mató a todos sus hijos para que nadie heredara el trono del rey de los judíos. Por eso los soldados se molestaron cuando el Señor Jesucristo murió y pusieron arriba una inscripción que decía: el rey de los judíos. No diga que es el rey de los judíos. Todos le tenían miedo a Herodes. Él no aceptaba a otro rey en su vida. Exactamente lo que sucede hoy. La gente no acepta a alguien que gobierne su vida aparte de usted mismo. La gente no quiere al Señor Jesús como su rey. La gente no quiere al Señor como su Señor. La gente lo quiere solamente como si fuera el que cumple deseos. No. El Jesús de la Biblia quiere ser el Señor de su vida. Pero muchos se turban como Herodes. Cada vez que le predicamos como el Dios de la Biblia, como nuestro Señor Jesucristo, que pagó un precio por su alma, le dice cómo usted y yo tenemos que vivir, cómo usted se turba, cómo usted se enoja, cómo usted cambia su actitud hacia el predicador. Ay, esa iglesia siempre quiere. Hermano, el problema no es la iglesia, el problema es usted. Tiene un corazón de Herodes. Se turba en su corazón. Nuestro mundo está lleno de Herodes. No son personas que van todos los días matando gente o niños, pero sí declaran su derecho a ser reyes. No hay tantos jóvenes aquí que dicen: a mí no me tienen que decir lo que yo tengo que hacer. Usted es un Herodes. Sí se nos tiene que decir cómo tenemos que vivir. La Biblia es un libro que nos enseña a cómo vivir correctamente. Los que quieren vivir piadosamente, hay una forma de vivir, y la forma de vivir a la luz de la Biblia es piadosamente. No es como usted quiera. Ellos solo quieren ocupar el trono de sus vidas. Nadie tiene el derecho de interferir en sus carreras. Se molestan en sus sueños. Nadie tiene derecho de interferir en su posición, en su poder, en sus planes, en su ambición, en su estilo de su vida. ¿Sabe por qué? Porque son Herodes. No quiere que nadie le diga. Muy diferente a Saulo de Tarso, cuando él se convierte y él dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la actitud de un verdadero cristiano. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres, Señor. No están dispuestos a permitir que nadie más sea el rey de sus vidas. ¿Quiere que Jesús sea el rey de su vida? ¿Quiere que Jesús sea el Señor de su vida? Entonces dígale a Dios: Señor, háblame cada vez que venga a tu casa, por favor, háblame, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Dígale a alguien que el Señor Jesucristo merece ser su Señor y Rey, y vea cómo reacciona. Vea. Dígale que debe postrarse, dígale que debe entregar su vida al Señor Jesucristo, y fíjese cómo se pone rojo de la furia. Algunos dicen: yo no necesito ningún salvador, yo necesito es que me saquen de este problema que tengo. Así son, hermano. No hay lugar en el mesón como rey, no hay lugar. No lo quieren, lo rechazan. No hay lugar. Qué triste. No, dice: no, yo no necesito a nadie. Yo soy el amo de mi vida. Yo hago lo que se me da la gana. Para muchas personas no hay ningún problema de hablar un poco de Cristo, unos villancicos en la Navidad una vez cada año, siempre y cuando lo dejen solamente ahí en el pesebre. Yo no quiero a Él en mi vida como mi rey. En otra ocasión lo quieren en la Semana Santa allá en la cruz. Cállese, no me diga nada, usted está muerto. Y el resto de su vida vivir una vida podrida, sin Dios,
alejados de Dios, de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas de Dios. Así quieren vivir. Pero eso sí, se le presenta un problema, una necesidad, y ahí están. Ay, Dios. Dios no le va a contestar eso. Dios no está interesado en que usted, hermano, lo vea a Él simplemente con un interés egoísta. El mundo religioso quiere dejarlo ahí. ¿Y usted dónde lo va a dejar? Ellos lo prefieren ver ahí nomás, en la muerte. Es interesante que la Biblia dice que si confesares con su boca que Jesús es el Señor. Ahí hay un pleito teológico por muchos siglos. Pero qué interesante, si confesares con tu boca, y no dice que Jesús es mi Salvador, dice Señor, la palabra kurios. Es la misma palabra que se traduce en la versión de los 70 que viene del hebreo Adonai. Quiere decir, es el Señor de la creación. Hermanos, cuando hablamos de entregar prioridades, de entregar planes, de santificar nuestra vida, de cambiar nuestro estilo de vida, de cambiar nuestra forma de vestir, de cambiar nuestra forma de hablar. Hermano, ¿cómo la gente se pone como Herodes, turbado? Que si usted ha nacido de nuevo, que usted tiene que arrepentirse y poner su fe en el Señor Jesucristo, arrepentirse de sus pecados. Y ahora, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y si es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Cambiar de amistades, cambiar de lugares. Dígale a un cristiano o a una persona que es el mismo Herodes, que no quiere a un rey diferente a él mismo, cómo se pone turbado, cómo le da ira, cómo dice la palabra de Dios que este hombre se turbó. ¿Cuál es su actitud, hermano, cuando Dios le habla a través de su palabra? En estas fiestas nuestro mundo va a decir una vez, sí, Cristo es apropiado para mí durante la Navidad, pero prefiero tenerlo solamente en la celebración, pero no en mi vida. No más. De manera que Herodes ha descubierto su peor pesadilla. Hay otro mayor, que es el Rey. Y que nadie puede ignorar a Cristo. Algún día lo va a ver como Salvador en el juicio final, si lo aceptó, o lo va a ver como su juez. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida será echado en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Cómo lo quiere ver usted en el día final? Hay un segundo aspecto que se ve aquí en el relato de la Navidad, y esta es la verdadera Navidad. No como la Navidad que algunos se dejaron meter en su mente estos días. La Navidad es el nacimiento de Cristo, pero Él, hermano, nació, murió, resucitó para ser el Rey. Pero hay un segundo aspecto aquí. En el Mateo capítulo 2, versículo 6, la Biblia presenta a nuestro Señor de otra manera. No como Rey solamente, sino también dice, y tú Belén, Miqueas 5:2 viene allí. Y tú Belén, Mateo 2:6, estamos leyendo, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. La palabra apacentar es una palabra hermosa que se atribuye a una persona, a un pastor. No hay lugar para él en el mesón como rey, número uno. Pero lamentablemente no hay lugar para él como pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. Le gusta solamente la parte de no me faltará, pero no le gusta la parte de ser mi pastor. Cuando se refiere de pastor, Salmo 23, el pastor usa dos instrumentos para apacentar,
para alimentar, para guiar. Y cuando hablamos de este término pastor, en el griego la palabra poimen significa que Él alimenta, que Él da agua de vida, que Él da pasto fresco, pero que también Él usa la vara y el cayado. Dice en Mateo 23, versículo 2, el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el pastor generoso que tenemos. Pero cada vez que usted lee la Biblia y hay promesas, siempre esas promesas están condicionadas por principios, verdades, mandamientos. Hay una promesa que aquí dice nada le faltará. Escuche, nada le faltará. La pregunta es, ¿por qué le está faltando? Porque Jehová no es su pastor. Y no es porque Él no quiera. El Espíritu nos anhela celosamente. Es porque usted no se deja pastorear. Ahora, Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Él dejó los pastores para apacentarle, para corregirle. Yo no necesito a ese pastor que está ahí. Entonces, ¿a quién? No, Jehová es mi pastor. Él ya no está aquí, Él ascendió. Y Él mismo constituyó los pastores. ¿Por qué les falta? Porque no se está dejando pastorear por Él. ¿Cómo pastorea Él? Versículo 2. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos es el alimento para las ovejas. El alimento para las ovejas es nada más y nada menos que la palabra de Dios. No ama la Biblia, no cree la Biblia, no recibe la Biblia, no le gusta venir a escuchar predicación. Cuando escucha predicación se duerme, está pendiente al celular, quiere irse al baño, pero no se deja pastorear. No hay lugar para Él, para esa clase de Jesús verdadero, como rey y como pastor. Cuando Él vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, ¿cómo las vio? Él las vio como ovejas que no tienen pastor. Lo que la gente necesita, lo que usted necesita, lo que yo necesito es ser pastoreado. Indica dejarse alimentar. Dice aquí, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aguas, tipo también de la palabra de Dios, pero tipo, figura del Espíritu Santo según Juan 7. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que quiere llenarle, que el Espíritu Santo que quiere guardarnos. Esa linda Efesios 5 habla de que Él purificó su iglesia por el agua, por la palabra. Pero muchas veces usted quiere pastos contaminados, falsa doctrina, YouTube, libros incorrectos, en lugar de venir a la palabra de Dios. Quiere escuchar, quiere tomar aguas turbias. Versículo 3, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, una vida de santidad, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y son versículos que malinterpretan. Él no va a estar con nadie que no se deje pastorear, que no aplique el versículo 2 y el versículo 3. Y aquí está algo importante: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara se usaba para dos cosas. La vara se usaba para espantar los lobos, para que no le hagan daño a la oveja. Con eso en mente, cada predicador, cada pastor tiene que tener la vara de la palabra de Dios para espantar los lobos rapaces que quieren destruir. Mire, jovencita, ¿cuánto tiempo su pastor quiso alejar el lobo rapaz de su vida y usted se enojó? Y ve ahora cómo le destruyó su vida. Mire cómo le destruyó su vida. Algunos ignorantes, con falta de discernimiento: ay, el pastor es muy duro con este hermanito. Hermanito, mire después cómo fornicó con su hija. Mire después cómo adulteró con su mujer. Mire este falso cristiano, este lobo rapaz
que no perdona al rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a sus discípulos. Hechos 20. Ahí está para darle a los lobos rapaces. Pero también se usa la vara para corregir a las ovejas rebeldes. Tu vara y tu cayado. El cayado era un instrumento, una vara que en la punta tenía algo así curvo, donde se agarraba de una manera el cuellito y decía, por allá no, bebé, por aquí, venga. Por ahí no escuche esa música, es mundana. No vaya a sus familiares el 24 porque usted se va a emborrachar. Venga para acá. Vaya el otro día cuando ya estén cascados y el ojo aboratado. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? Y usted llega con el evangelio. No vaya, venga ovejita. ¿No quiere? Aquí está la vara. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que ha recibido por hijo. Hebreos 12:5. Todos quieren al Jesús del pesebre, al Jesús de la Semana Santa en la cruz, pero Él no está en el pesebre, Él no está en la cruz, Él resucitó, está sentado a la diestra del Padre y quiere ser su rey y quiere ser su pastor. A la iglesia Dios le llama el rebaño. Él nos dice a nosotros, sus siervos, pastores, que Él mismo organizó, Él mismo dejó. Él dice así: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, episcopos, para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su sangre. Los miembros de la iglesia son llamados ovejas. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre que me las dio es mayor que todos. Nosotros somos las ovejas. Él es nuestro pastor. Nadie quiere allá afuera a Jesús como pastor, aquel que alimenta. La gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Aquel que guía, aquel que corrige. Mire, hermano, intente usted corregir el pecado de un inconverso, de un falso cristiano, de un cristiano carnal, y veré cómo se pone, cómo se enoja, igual que Herodes. No ha entendido el evangelio, no ha entendido que él es una oveja y la oveja oye su voz. Donde quiera que escuche la voz correctamente interpretada de la palabra de Dios, ahí la oveja está. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. En el Salmo 74:1 dice la Biblia: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El furor, hermano. Es que Dios ama tanto, hermano. Él ama tanto que se enciende el furor cuando su oveja no está haciendo correctamente. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que ama incondicionalmente y está de una manera correcta para que usted me lo pueda entender. Él está inmensamente interesado en ayudarle, en bendecirle, en protegerle. Y los enemigos de nosotros, que son tres: primero el diablo, un enemigo infernal; el mundo, un enemigo externo. Y se dio cuenta toda la música, el vecino, venga a ver si cuando no lo conocen y usted está recién convertido, venga y se toma una. Ahí está el mundo. Y el diablo dice, el diablo dice vayan, el Señor dice no. Y usted mismo, su carne, esos son sus enemigos. Y el Señor como pastor, Él quiere poner un cerco, Él dejó un rebaño, un lugar de protección que es la iglesia, donde Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es allí donde hay protección, es allí donde hay bendición. Salmo 79:13 dice la Biblia: y vosotros, pueblo tuyo, ovejas de tu prado. Muchos quieren a Jesús de otra manera, pero no como pastor. Oh, qué bueno que usted hoy pudiera hacer lugar en su mesón,
Ahora en esta casa, ahora en esta vida, Jesús es el Señor, Jesús es el Rey, Jesús es nuestro pastor. Ya no vamos a vivir como vivíamos antes, ahora vamos a considerar a Jesús como nuestro pastor. Eso debería ser. ¿Cómo le ha ido sin pastor? ¿Cómo le ha ido? No hay quien le enseñe cómo amar a su esposa, no hay quien le enseñe cómo reaccionar y respetar a su esposo. No hay quien le enseñe cómo educar a sus hijos. Este mundo no está preocupado por sus hijos, ¿o sí? Nah. Pero hay alguien que sí, el pastor de pastores. Él los encamina, Él los dirige, Él los enseña, Él los corrige. Nadie le enseña a usted a administrar sus finanzas. Pero Jesús, que es mi pastor, sí. Él nos enseña eso. Él nos enseña cómo administrar. Él nos enseña cómo vivir en este mundo, hermanos, sobriamente, apartado del mal. Él es nuestro pastor. Oh, que si usted tuviera en serio a Jesús como su pastor. Él es, Salmo 79, 13, él le dice a Israel: pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. La Biblia habla a los creyentes en el Nuevo Testamento como manada pequeña. En Juan 10, donde sale la imagen del pastor y el rebaño, cobra un sentido especial. Dice: el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. Es una tipología, un símbolo de Satanás, el lobo rapaz, el que quiere destruir su vida. Pero luego presenta al buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas allí en la cruz. Y él dice: yo les doy vida y vida en abundancia. Juan 10, 10. Él apacienta a su pueblo, dice Miqueas 7:14, apúntelo hoy, con tu callado. El rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña y campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galad como en el tiempo pasado. Él busca alimentarle a usted con la palabra de Dios. Entonces se usa la palabra pastor para alimentar, siendo la función principal proveer comida, hierba, pasto. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro aparece diciendo a él como el pastor. 1 Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais. Busque ese texto, 1 Pedro 2:25, busque ese, léalo. 1 Pedro 2:25 dice la palabra de Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Eso éramos. ¿Cómo estábamos viviendo sin conocer al pastor? Descarriados en el alcohol, en el pecado, en la inmoralidad. ¿Y cómo nos iba, hermanos? Romanos 6 dice: es que no hay fruto del pecado. No hay nada bueno que saquemos del pecado. Yo creo que este 2022, andando sin pastor, llega hoy 25 de diciembre. ¿Y qué hizo? Nada. Como para atrás, ¿no? Nada. Y no estoy hablando solamente de dinero. En su vida espiritual, en su hogar, en su familia, sus hijos. ¿Sus hijos cómo están? Por eso necesitamos un pastor. Un lindo pastor. Vosotros erais como ovejas descarriadas. Si usted no tiene a Jesús como pastor, hoy le invito a que le reciba a Él como su pastor, como su Señor. Él dice: pero ahora, hoy, habéis vuelto al pastor, obispo, supervisor, la palabra episcopos. Él quiere cuidarnos, Él quiere revisar nuestras vidas, obispo de nuestras almas. Sí, necesitamos ese pastor de nuestras vidas. Y finalmente, esta actitud hermosa que vemos aquí en Mateo capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz, dice aquí Mateo 2, dice aquí Mateo capítulo 2, versículo 7. Dice: es la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Porque no hay lugar en Él para el mesón. Usted ve que hay personas que dicen: yo no quiero esta iglesia. Y no es que no quiera esta iglesia. El problema es que no quiere a Jesús como rey, como pastor. No lo quiere. El problema, no, es que esa iglesia nos dicen que hay que hacer. Sí, hermano, es que les amamos. Sí, les amamos.
Queremos que Jesús sea su pastor. Y pastor, el pastor de pastores, el obispo de nuestras almas, la palabra supervisor, Él quiere revisar su vida. Y para eso nos dejó la Biblia. Mire, hay iglesias que están interesados solamente en llenar un lugar. Están interesados en su dinero, pero no están interesados en su alma. Porque si estuviera interesado en su alma, hablaría en contra de lo que destruye su alma. ¿Qué destruye su alma? El pecado. ¿Y cuál es la solución? Solamente en Cristo. Solamente Cristo. Dice aquí en Mateo 2, versículo 7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Cuánto tiempo era? 2 años. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Cuántos dicen amén? No está aquí. De vez en cuando hay que hacer esa prueba, ¿no? Versículo 9. Hermano, Herodes no quería adorarle. Herodes quería matarle, como muchos aquí que escuchan la palabra de Dios. Como Jesús no está, pues quieres matarle al pastor de la iglesia. Ay, ¿dónde está él que quiero adorarle? No, él no quiere adorarle, quiere matarle. Porque vino otro rey a decir lo que tiene que hacer. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron al rey Herodes. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Interesante estudiar sobre la estrella, ¿no, hermanos? Aster, la palabra griega ahí, es la misma palabra que la versión de los 70 aparece para referirse a la nube de noche, a la nube de día y a la columna de nube. Eso es hermoso, hermano. La propia gloria de Dios condujeron a estos magos. Si no eran cualquier magos, abramos ese paréntesis hermoso aquí. Mire, Daniel por 70 años influenció Babilonia. Y ellos simplemente eran creyentes de los creyentes de los creyentes de los creyentes. Daniel tenía en sus manos el libro del profeta Isaías. Daniel le enseñó a ellos, según la historia, en Isaías habla de la estrella. Y ellos vinieron, eran creyentes en Cristo, hermanos. ¿Usted cree que alguien que no cree en el Mesías iba a venir por 2 años, 2000 kilómetros? No, eran creyentes. Eran, hermanos, ¿qué creyentes? Y hay gente que si no se les pone el bus al frente de la casa, no vienen a la iglesia a adorar al Señor. Ellos gastaron su propio pasaje, pagaron millones. Hermanos, yo una vez hice una cuentica en dólares, era millones de dólares lo que gastaron en comida y todo, en un aproximado, mirando la historia y todo lo que la historia habla de ese suceso. Ellos vinieron a adorarle. Vinieron a adorarle. No hay lugar para él en el mesón, número 1, como rey, número 2, como pastor, y número 3, como Dios para adorarle. No como Dios para pedirle, sino como Dios para adorarle. ¿Hace cuánto que usted no se postra delante de él? La palabra adoración, que aparece en Juan 4, 24, que el Señor está buscando a estos adoradores. Esa palabra allí, esa palabra que aparece en el original, tipifica besar el suelo, postrándose para reconocer a alguien superior. La palabra adorar. Acá dice que los magos vinieron, dice en el versículo 11, al entrar en la casa, Mateo 2, vieron al niño con su madre. ¡Oh! ¡Qué tremendo versículos para los marianos! De las huéspedes de María. Qué interesante que los magos vinieron y no sé si eran profundos en teología, la Biblia no lo enseña, pero vieron a María y al niño. Ellos no fueron tontos. Dicen acá, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Ignoraron a María. Ah, sí, María. Venimos, ¿es al que es? Al niño. Unos magos gentiles, salvos,
vinieron, porque nadie puede adorar a Jesús si no es salvo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, enseña 1 Corintios. Y ellos adoraron y le abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esa es la correcta Navidad. Venir y ofrecer. ¿Qué está ofreciendo usted al Señor? Porque ellos ofrecieron. En el Nuevo Testamento ya la carta de Pedro dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Sacrificio de labios que confiesan su nombre. Ofrecer, rendir culto, rendir adoración. Es triste cómo los musulmanes duran horas postrados adorando al diablo, a Alá. ¿Y cómo le cuesta a un cristiano postrarse ante la majestad de Dios? No quieren verlo como Dios. No estoy seguro cómo si usted se imagina a estos magos, pero no se trata de 3 viejitos cargando cajas con regalos, no. Se trataba de unos individuos que vinieron a ungir al rey. De todas las preguntas que podían hacer a Herodes para que y los judíos se enojaran, ellos escogieron la apropiada. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y venimos a adorarle. Y venimos a adorarle. El propósito de la reunión aquí es venir a adorarle. Nadie quiere a esta clase de Jesús en el mesón. Ellos quieren ser los protagonistas de la reunión. No, todo lo que se hace aquí es para la gloria de Dios, porque Él es digno de recibir la gloria, la honra, el poder, el imperio. Y al entrar en la casa, vieron a María y al niño y lo adoraron. Y abriendo sus tesoros. ¿Es la prioridad del Señor en su vida? Cuando Satanás vino a tentar al Señor, Él le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién está adorando usted? A aquel que usted está sirviendo. ¿A quién está sirviendo usted? Donde usted pone su dinero y su tiempo. Ese es su Dios. ¿Por qué no le da lugar hoy a Jesús en su mesón como Dios? Si miramos a nuestro alrededor en esta temporada de fiestas, vamos a descubrir las mismas reacciones. Están aquellos que lo odian, como Herodes. Están aquellos que lo ignoran como pastor. Pero están aquellos que caen de rodillas y adoran a Cristo el Señor. ¿Qué clase de Jesús es que usted quiere? No se halló lugar en Él, para Él en el mesón. Espero que usted le haga un lugar importante, no en el pesebre de su vida, no en el último lugar de su vida, sino en el mesón. En el mejor lugar, en el primer lugar de su vida, en el primer lugar de sus decisiones, en el primer lugar de su hogar. Señor, perdónanos, porque no hallamos lugar para ti en mi mesón. En el mesón de mi vida reina mi ego. En el mesón de mi vida reina mi corazón. En el mesón de mi vida está otros dioses, ídolos mudos. ¿Por qué no venir a Dios y decir: Señor, hoy nos postramos delante de ti para adorarte como los magos del oriente vinieron a adorarte? Hoy queremos adorarte. Hoy queremos decidir que de hoy en adelante tú vas a ser nuestro pastor. Ya no vamos a seguir viviendo en esta vida llena de pecado, de maldad, siendo dirigidos por el mundo, por los consejos diabólicos. Pero ahora quiero el consejo tuyo, mi Dios. Quiero que tú seas mi rey. Ya no quiero ser mi propio rey. Ya no quiero hacer lo que mi voluntad me diga, sino lo que diga tu palabra. Considere lo que ha escuchado esta mañana. Si usted tiene a Jesús simplemente como una religión, ¿por qué no recibirle como Señor y Salvador?
Si usted no tiene a Jesús de la Biblia, está perdido y va camino al infierno. La Biblia dice que somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero la Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué tengo que hacer? Usted dirá. La Biblia dice: si confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si necesita al Jesús verdadero, al Jesús de la Biblia, y usted quiere abrirles la puerta de su vida en el mesón, hable con Dios estas palabras y dígale: Señor, yo reconozco que soy pecador y merezco un castigo. Hoy me arrepiento y creo en Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Creo que Él murió en la cruz por mí, resucitó para darme vida eterna. Quiero que de hoy en adelante, Señor, seas mi Rey, mi Señor, seas mi pastor y seas mi Dios para adorarte. Gracias, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, que obres en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.